Viendo acá que ya tenemos en línea a Martín Becerra. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Todo en orden, por suerte. ¿Qué te encontramos haciendo habitualmente un sábado a esta hora, más o menos? Me estoy preparando para ir al fútbol. ¿Preparando para? Perdón, no te escuché. Para jugar al fútbol. Para jugar al fútbol, perfecto. Bueno, el sábado es el día de fútbol con amigos, entonces. Efectivamente, sí. Perfecto, buenísimo. ¿Qué tal, Martín? Luis te habla. ¿Cómo va? Todo bien. Mira, te queríamos hacer unas preguntas con respecto a la fusión de Cablevisión y Telecom, algo que seguramente Sí. ya habrás hablado y escrito bastante, pero más o menos para ver si nos puedes actualizar cómo está el tema y por qué, como decís en tu blog, es necesario también analizar esto no separando los dos mercados, ¿no? Sí, bueno, se trata obviamente de la mayor fusión, de la mayor concentración en el sector de las comunicaciones en la historia de la Argentina y por el tipo de, digamos, por la cantidad de actividades que se concentran, digamos, Claro. televisión por cable, telefonía fija, móvil, banda ancha fija, móvil, además de todas las actividades que el propio grupo Clarín concentra y realiza, de producción de contenidos, de distribución de contenidos, en muchos casos exclusivos. No hay, digamos, en América Latina entera un antecedente de tal magnitud, digamos, ¿no? Dicho esto, la situación es que hasta ahora, primero los directorios de ambas compañías, de Telecom y de Cablevisión, anunciaron que se fusionarían a principios del mes de julio. Luego, hace 10 días, las asambleas de accionistas de ambas sociedades avalaron esa fusión, y eso significa que es ahora el Estado Sí. quien tiene que evaluar este movimiento, autorizarlo o no, y si lo autoriza, autorizarlo sin ningún tipo de condicionamiento o autorizarlo con condicionamientos, ¿no? Que es lo que, desde mi punto de vista, ocurriría, qué sé yo, en México, en otros países de la región, en donde probablemente operaciones de concentración se autorizarían, pero no sin exigencias, porque en muchos casos, como sabemos, esta concentración conduce a régimen de monopolio prácticamente, qué sé yo, en la provincia de Córdoba, por citar el ejemplo más conocido, la unión de Cablevisión y de Telecom supone que, digamos, el 95% de la banda ancha, o sea, la conectividad a Internet, va a depender de una sola compañía. Supone que también la televisión por cable o la televisión de pago, que en Argentina es la manera clásica de ver televisión, también va a estar en manos de una sola empresa, de manera tal que esa situación de monopolio exigiría, si las autoridades del Estado argentino respetaran las leyes de defensa de la competencia y lo que queda vigente de la ley audiovisual, exigiría que le demandaran a esta empresa fusionada que desagregue actividades, o sea, que o bien que venda una parte de su actividad en Córdoba, o bien que opere solo como mayorista y no como minorista, o bien que tenga la tarifa regulada, o bien que no pueda distribuir contenidos propios, en fin, digamos, hay una batería de posibilidades que no son inventos míos, digamos, sino que son, en general, forman parte de los dispositivos que tienen las autoridades regulatorias en el mundo entero cuando entienden estas cosas. Es lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, con la anunciada fusión entre AT&T, que es la dueña de DirecTV acá en Argentina, Sí. que es la mayor empresa de telefonía de Estados Unidos, y el grupo Time Warner. O sea que, quiero decir, digamos, buscando esos antecedentes, se llega a la conclusión de que efectivamente se puede atenuar el impacto que tienen este tipo de concentraciones. Recién comentabas la ley de servicio de comunicación audiovisual, de lo poco que quedaba de esa ley. ¿Y qué de lo que quedó se le puede aplicar actualmente? En ese Mirá, sentido?
En principio hay un tema que tiene que ver con contenidos, hay reglas de mass carry y de mass offer. Eso significa, digamos, que los emisores de televisión abierta tienen la obligación de ceder sus transmisiones a los operadores de pago y que los operadores de pago no pueden discriminar en su grilla a las señales de televisión abierta. Sí. Eso es en general, pero mucho más si se trata de un operador concentrado, digamos, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con el tema de derechos de las audiencias, que está incluido, por supuesto, y eso no fue derogado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Otro tema es que entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los decretos del propio gobierno de Macri prohíben que Telecom, o sea, una empresa de telefonía, pueda dar servicios de televisión de pago. Se lo permiten a partir del 1 de enero de 2018, o sea, a partir de dentro de 5 meses más o menos, Sí. pero solo en el área metropolitana de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Esto significa que Telecom, que en el caso este que estamos conversando, tiene efectivamente actividad en todo el norte argentino, donde se superpone con Telecom, no podría Cablevisión dar servicio de televisión por cable. Claro. Lo cual, digamos, a mí no me cuesta imaginar que no va a suceder. Es decir, Y no. lo que va a suceder es que al gobierno se le va a permitir dar servicio de televisión por cable, lo cual va a exigir, digamos, si el gobierno de Macri continúa siendo tan amable, digamos, con la defensa de los intereses del Grupo Clarín como lo viene siendo hasta ahora, implica que el gobierno va a tener que hacer un nuevo decreto o una ley, o en fin, digamos, va a tener que cambiar la regulación vigente para volver a adaptar esta regulación a los intereses de este grupo, ¿no? Tal cual. Y bueno, ya que hablabas recién de los decretos, de los permisos también que fue tomando esta empresa, ¿qué puede tomar a modo de compensación la competencia, no? Porque no creo que se esté quedando callada. No, es cierto, sobre todo Telefónica tiene, digamos, primero, digamos que la competencia que tiene este grupo de su misma envergadura no existe. No. Sí tiene una competencia de un competidor económico enorme, inmenso, que es Telefónica, y no hay mucho más. Es decir, el resto de la competencia que sí existe es una competencia de una envergadura muchísimo menor. Estamos hablando, es decir, de una escala en donde está Telefónica o Clarín más Telecom, y otra escala muy diferente es la de Vila Manzano o la de Pierri con Telecentro, ¿no es cierto? O Cadena 3, este grupo radial que tiene su epicentro en Córdoba. Es decir, son grupos concentrados que en algunas regiones del país son importantes, pero están muy lejos, lejísimos de la envergadura que tienen Telecom y Clarín o Telefónica. Entonces, lo que ha hecho Telefónica hasta ahora es mucho lobby para decir, bueno, si le permiten esta fusión, sea cual sea las condiciones que tengan, Telefónica quiere el permiso, que hasta ahora está vedado por razones exclusivamente regulatorias, para dar televisión satelital, para hacer un DirecTV de Telefónica. Digamos, Movistar ¿no? TV se llama, ¿no? O algo así. Sí, en muchos países, en Perú, en Chile, opera con la firma Movistar, efectivamente. Opera, digamos, un operador es un DirecTV de Telefónica. Sí, satelital, sí. Exactamente. A Telefónica, digamos, hay razones, quiero decir, no me quiero poner en abogado de Telefónica, porque tiene lo suyo, digamos, pero quiero decir, tiene motivos, es decir, desde el punto de vista de Telefónica dice, bueno, a partir del 1 de enero de 2018, Clarín va a ser el único grupo que va a poder dar todos los servicios juntos, lo que se llama cuádruple play, ¿no? O sea, es el único grupo que va a estar en condiciones efectivas de dar servicios convergentes. Mientras que todos los demás, Telefónica por razones regulatorias, que no puede dar televisión satelital ni televisión de pago en aquellas ciudades que no sean estas tres que mencioné antes. Uh-huh. Y por supuesto, todos los demás que no tienen espectro, por ejemplo, o sea, que no pueden dar telefonía móvil, los más chicos me refiero, no están en condiciones de dar servicio convergente. Entonces, es una mentira esta de que la que anunció el gobierno y repitió durante mucho tiempo el propio gobierno y sus predicadores periodísticos y propagandísticos, que es ahora todos pueden hacer todo. No, Clarín puede hacer todo, todos los demás no pueden hacer todo, ¿no? Es como subir al ring
con un contendiente que tiene las manos atadas. Entonces, bueno, sí, digamos, no es muy difícil derribarlo. En ese sentido, eso es lo que pide Telefónica. Mi pálpito, pero en general me equivoco, digamos, es que sí, que el gobierno se lo va a dar eso a Telefónica. También hay una cuestión que no es menor, yo mencioné antes el tema espectro, el hecho de que en la fusión entre Cablevisión y Com, van a acumular una porción de espectro radioeléctrico, que es lo que usa no solo la televisión o la radio, sino también la telefonía móvil. Va a abarcar una porción de espectro radioeléctrico muy superior a la que está permitida. O sea, está permitido en la Argentina un tope de 140 MHz de espectro para las empresas de telefonía móvil. Esta unión entre Telecom y Cablevisión, por el hecho de que el grupo Clarín, Cablevisión, ya había comprado a Nextel y había autorizado medio por la ventana a reformular sus, unas licencias con unos espectros, en fin, sí. Va a acumular 230 MHz, o sea, superando. Bastante más del tope permitido. Entonces, la lógica, insisto, si el gobierno respetara las normas vigentes, es que le haga devolver parte de ese espectro, que es un recurso público, y que lo someta a concurso para que otras compañías puedan competir. Eso es lo que sucedió en el año 2005, cuando se creó Movistar, que era la unión de Unifón y de Movicom, ¿no? Entonces superaba el tope de espectro, tuvieron que devolver espectro al Estado, el Estado empezó a administrar ese espectro como corresponde. Claro. Te quería volver al tema de la competencia. No es una competencia en el grado, igual tampoco el resto tampoco puede competir a este nuevo grupo, pero bueno, las redes, las OTT, o sea, por ejemplo Netflix también, YouTube, etcétera, entienden Cablevisión, por ejemplo, que mejor dicho, no le quita audiencia, pero bueno, comparten un destino de entretenimiento. Sacó una aplicación, que es la aplicación Flow, sí. Y bueno, tiene una discusión con respecto a estas empresas sobre el uso del ancho de banda, porque estas empresas montan su ganancia sobre la infraestructura de estas cableoperadoras. ¿Cómo ves que se puede resolver este tema? O sea, ¿ves que podemos llegar a tener en el corto tiempo, como en algunos lugares de Brasil, donde se factura como si fuera un celular, o sea, por paquete de megas, por paquete de datos? Sí, eso es posible, eso ya está sucediendo. Cuando hace un mes, si yo no estoy equivocado, Cablevisión anunció que duplicaba la velocidad de conexión a sus clientes de FiberTel, digamos, de conexión de banda ancha fija. En efecto, una de las, de los condicionantes de la letra chica consistió en que hay un límite de datos, digamos, o sea, mejorar la velocidad, pero con un tope de datos, ¿sí? A partir de lo cual hay que pagar más. En efecto, acá hay una cuestión que es la gran pregunta clásica, digamos, del mundo de las comunicaciones, pero que se reactiva con operadores llamados OTTs al estilo Netflix, que es la pregunta acerca de quién paga la cuenta, ¿no? Porque efectivamente hay un ancho de banda, o sea, hay un uso de la infraestructura de las comunicaciones por parte de operadores que usan esa infraestructura pero que no la construyen, no son operadores de telecomunicaciones. Netflix no es un operador de telecomunicaciones, entonces, bueno, captura parte de la renta, ¿no? Porque, bueno, los clientes le pagan directamente con su tarjeta de crédito a ellos y no participan de los costos de mantención o de construcción de infraestructura. En este sentido, yo personalmente soy partidario de que el Estado argentino comience a cobrar impuestos a estas firmas, a Netflix claramente. Las tarjetas de crédito perfectamente podrían operar como lo hacen en otras actividades como agentes de retención y podrían hacer colaborar o coparticipar a operadores al estilo de Netflix con la mantención de las redes físicas, ¿no? Claro. Esto ya está, es una regulación, por ejemplo, que se está implementando en la provincia de Santa Fe, o que, digamos, algunas jurisdicciones en Estados Unidos también implementan, y a mí me parece que es lógico.
Bien, cambiando un poco de tema, yendo a las redes sociales, a lo digital, nosotros acá hace un par de programas hablamos de Watchmen, capaz que conocés seguramente la obra de Alan Moore, y el Sí. tema del quién vigila a los vigilantes, ¿no? Sí. Bueno, llevado a las redes sociales, tenemos un montón de datos últimamente, y la pregunta creo que actualmente es quién controla a los que nos controlan, ¿no? O sea, quién controla todos esos datos que tienen y que cómo se determina lo que vemos en Internet. ¿Qué pensás Sí. sobre eso? Mira, sí, yo creo que es una de las grandes preguntas actuales que hasta ahora nadie sabe quiere, Claro. digamos, contestar. Hay una suerte de confianza, llamémosle así, anarcocapitalista en la capacidad de regulación que operan los intermediarios globales al estilo Facebook, por citar un ejemplo nada más, y que es muy problemático, digamos, porque estos intermediarios controlan, establecen políticas de acceso, lo cual supone barreras de entrada y también, digamos, lógicas de uso, sin que haya una mediación pública sobre esas políticas, a pesar de que son redes en donde que usa la inmensa mayoría de la población, que son crecientemente espacios de entretenimiento, pero también de comunicación vitales y de información vitales para una parte considerable de la población. Y, digamos, el hecho de que operen prácticamente sin control público y sobre todo sin rendir cuentas públicamente de la captura de datos privados y públicos. Eso es para mí la cuestión más sensible, es decir, digamos, nosotros como usuarios le cedemos a estos intermediarios el manejo de nuestros datos, que ellos acumulan, digamos, como Big Data y manejan como metadata, pero son muy opacos ellos, digamos, tienen además con nosotros, con los usuarios, un discurso de transparencia, apertura, etcétera, etcétera, pero ellos son en sí mismos sumamente opacos a la hora de brindar acceso público y privado, las dos cosas, Sí. a los datos que capturan, ¿no? Entonces, digamos, esta paradoja es la paradoja, una de las grandes paradojas del mundo digital. Hay autores que lo trabajan muy bien y que reclaman incluso en algunos casos la intervención de entidades supraestatales, porque comprenden que es muy complejo para un Estado en particular regular estas actividades, Estado que, digamos, un Estado, por ejemplo, pensemos un Estado de un país periférico como es el Estado argentino o cualquier otro país latinoamericano, no tiene la capacidad de sentarse de igual a igual con un Facebook, con un Google, con un Amazon, digamos, para negociar este tipo de cosas. Sí lo hace más, por ejemplo, Europa, tanto en la cuestión de protección de datos personales. Ahora Europa está a punto de poner en marcha una nueva ley, una nueva directiva de datos personales, como por la cuestión tributaria que conversábamos contigo antes, ¿no? Claro. Sabemos que en un ratito tenés que ir, así que te hago dos preguntitas más rápidas. Una, nombrando a un amigo en común que tenemos, Pascual Caliquio, que habla... Se cortó, creo. Me parece. Sí. Vamos a ver si ahora en breve podemos volver a comunicarnos con Martín. Contame un poquito, Lucho, ¿qué era lo que querías? Sí, no, lo que quería contar es, nosotros como medio Sí. de comunicación, tenemos, obviamente, tenemos página web, tenemos redes sociales, tenemos Claro. un montón de portales en donde tenemos presencia, ¿no? Claro. Y hoy por hoy pasa incluso en la formación nuestra, en lo que es la comunicación, en el periodismo, que no tomamos en cuenta, o sea, tomamos en cuenta los contenidos, pero no tenemos... Momento, ahí me dicen que tenemos de nuevo enganchado. Martín, ¿nos escuchas Martín. bien? Sí, perdón, se había cortado. No, está bien. Te comentaba recién las últimas dos preguntitas rápido porque sé que tenés que irte. Que teníamos un amigo en común que era Pascual, Sí. que habla del tema de los algoritmos, ¿no? Como Sí. el futuro del comunicador. Y bueno, ¿qué pensabas sobre eso? Y la última, vamos ya de despedida porque creo que tenés un partido dentro de poco. Si nos puedes nombrar 3 series que estés viendo, porque sé que te gustan mucho las series y estamos también Mira, en el segmento de recomendaciones. sobre el tema de los algoritmos, va en línea con lo que decíamos antes, o sea, el hecho de que
más del 95% de las búsquedas que realiza, por ejemplo, los argentinos, se hagan a través del buscador e indexador de Google, supone que la, digamos, política de la empresa a la hora de establecer qué búsqueda, qué información es localizada como búsqueda número 1, digamos, y qué información pasa al orden 7,5 millones, con lo cual se sabe que ese link, digamos, va a ser difícilmente localizable, sea una cuestión de interés público, ya no es una cuestión de política empresarial. Digamos, de lo que se trata acá es de comprender que estos intermediarios digitales no tienen alternativa, no hay una alternativa, hay un costo, digamos, que supondría el darse de baja de una red como Facebook, un costo que se mide en términos de relaciones laborales, personales, de socialización, de información, y lo mismo a la hora de usar otro buscador que no sea Google, que hay que considerarlo cuando uno piensa en cuáles son las reglas de juego, y esas reglas de juego son el famoso algoritmo, sea de Google o de Facebook o de cualquiera de ellos, para reclamar, en términos de defensa del interés público, que haya, digamos, reglas claras de juego sobre ese algoritmo, que haya información pública sobre ese algoritmo, claro, y que haya una auditoría de que los resultados de ese algoritmo no sean manifiestamente sesgados en favor de intereses económicos y o políticos. Este asunto que estamos conversando efectivamente ha sido objeto de una de las causas que hay contra Google en la Unión Europea. En la Comisión Europea, efectivamente, los tribunales se han expedido por conducta anticompetitiva, señalando que el algoritmo favorece a empresas asociadas y o de la propia corporación Alphabet de Google contra la competencia, digamos, ¿no? Bueno, y me decías, el tema de las series. No, ahora estoy viendo una que es muy linda, que se llama The Hour, la hora, digamos, que es sobre la BBC en la década de 1950, que está muy buena, es un triángulo amoroso, en fin, no sé, a mí esa serie me parece muy copada. Anteriores que haya visto, sí, soy muy consumidor de series y a veces pierdo ya la memoria de tantas que veo. Vi hace no mucho esta que se llama Ozark, que también me gustó mucho. Hay quienes la odian y que le gustaron mucho. ¿Cómo? Hay quienes le gustaron mucho y otros que se aburrieron con esa serie. Ozark. Sí. Hay que darle tiempo. Una serie de 10 capítulos y para mí entra realmente en tema y empieza a atrapar a partir del tercero. Es cierto que los dos primeros, en cambio esta que estoy viendo ahora de Hour, que es de la BBC, no sé, a mí por lo menos me enganchó desde el inicio, ¿no? Hay una que siempre te pregunto y siempre me olvido. Una sueca que recomendás en general y me olvido el nombre. The Bridge. Sí, claro, Bron Broen. O Broen, cualquiera. Claro, Bron Broen, que efectivamente yo creo que tiene una versión estadounidense que se llama The Bridge. Yo no vi esa. Mira. Yo la que vi fue la sueca, que tiene, me parece que 3 temporadas y está buenísima, sí. La voy a anotar así no te pregunto más esa serie. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la conversación, aprendimos un montón y bueno, son preguntas y temas que se van a ir desarrollando y que vamos a tratar de seguir tomando en el programa. Muchas gracias, Totalmente. Martín. Gracias y suerte en el partido. Gracias, chao.